Llevo un montón de rato grabando y apenas me doy cuenta de que estoy en contraluz. No sé qué hacer. Hola, tengo dentro de poco tiempo un parcial de genética. Y ustedes que están viendo esto probablemente también lo tengan. Quería hacer una videollamada para explicar este tema, pero no nos podemos poner de acuerdo con el tiempo. Entonces yo dije, ya que a mí me gusta editar y hacer videos en general, ¿por qué no hago un video y ya? Además, hacer videos es un poco menos incómodo que hablar en una videollamada, al menos para mí. Entonces, voy a hacer un video sobre genética. ¿Qué es la genética? No voy a hablarles de qué es la genética, voy a hablarles de lo que hay en el parcial. ¿Dónde está mi borrador? Estructura. Bien, vamos a ver primero que todo la estructura del ADN. Acá de hecho tengo un pequeño dibujo de eso, que era de un libro. Entonces, nosotros sabemos que el ADN es una doble hélice. Nos lo han dicho siempre, nosotros vamos a ver el ADN dibujado así, muy bonito. Pero es una pequeña simplificación, porque si nosotros vemos dentro de esta doble hélice, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un grupo fosfato y uno de esos oxígenos va a estar conectado a uno de los carbonos de la pentosa. ¿Qué es una pentosa? Es un azúcar que es un anillo de 5, es como un pentágono de azúcar. Entonces nosotros vamos a tener esto así. Un pentágono es muy difícil de dibujar. Ay. Ajá, un pentágono. Y entonces este pentágono va a tener un oxígeno. Si es un ADN va a tener dos oxígenos, porque la desoxirribosa, que es la pentosa del ADN, es como la ribosa, pero le falta un oxígeno. Y entonces vamos a ver que este oxígeno, si contamos desde dónde está, vamos a tener que este es el carbono, acá ven carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5, que va a estar conectado al grupo fosfato. Y ese carbono 3 también va a estar conectado a un grupo fosfato. Desde el carbono 3 sí que se conecta al grupo fosfato. Bueno, en realidad este grupo fosfato estaría así, realmente, un grupo fosfato. Entonces esta ribosa, bueno, la desoxirribosa, va a estar conectada hacia una base nitrogenada. Entonces, digamos, puede ser cualquiera. La citosina, que la ponemos con la letra C. Y esta citosina siempre va a estar conectada con 3 enlaces de hidrógeno con la guanina. Siempre esto va a ser así. La guanina con la citosina y si pues nosotros dibujamos otra cosita acá, vamos a tener a la adenina con 2 enlaces unida a la timina. Y acá nosotros vamos a ver que es lo mismo, pero al revés. Vamos a tener, si vemos como este oxígeno, usted va a estar mirando como para abajo y se está mirando para arriba. Es porque las cadenas son antiparalelas. O sea que una está mirando por un lado y la otra para el lado opuesto. Pero, o sea, nosotros no podemos decir lados, porque eso es como demasiado subjetivo. Nosotros tenemos una manera de decir las direcciones y es 5' a 3' y 3' a 5'. Si nosotros miramos hacia abajo, podemos ver que esta va de 5' a 3'. Porque, pues, acá vemos 5' y la 3'. Y la otra vez era al revés. Vamos a ver, si lo miramos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. 4, 5. Y entonces este 5 va a estar conectado al fosfato, este 3 va a estar conectado al fosfato, pero va a estar conectado al revés. Acá vamos a ver que si miramos para abajo, va a estar primero la 3' y luego la 5'. Y así es como nosotros diferenciamos hacia dónde van estas cadenas de ADN. Pero la cosa es que la A y la T, ¿cómo se ven? Pues porque ahí lo estoy poniendo como letras, pero ¿cómo se ven?
Bueno, entonces vamos a ver que la A y la G son purinas. ¿Qué es purinas? Significa que tiene una estructura de 5 carbonos pegado a uno de 6. Un pentágono con un hexágono, pueden verlo así. Pero las pirimidinas, que son la T, la U y la C, van a ser solamente, va a tener un anillo de 5 carbonos, no va a tener el de 6 carbonos. ¿Ves? Al revés. Van a tener nada más el de 6, les va a faltar el de 5. Entonces, esto siempre va a tener 3 enlaces de hidrógeno y esta 2. ¿Por qué es importante saber eso? Porque este va a ser más frágil, va a ser más fácil de que se degrade, que se dañen esos enlaces de hidrógeno. Y cuando la gente está trabajando con esas cosas genéticas, realmente prefiere estructuras que tengan mucha guanina y citosina, porque van a ser más fuertes, más difíciles de romper. Eso es el ADN. ¿Cómo es el ARN? Es parecido. Primero que todo, el ARN no es una doble hélice, es una sola hélice. Una sola hélice. Y pues va a tener ahí sus bases nitrogenadas, pero es solamente una. Entonces, va a ser parecido al ADN, va a tener su pentosa, pero la pentosa es diferente. Se llama ribosa. ¿Se acuerdan de la desoxirribosa? Pues esta sí tiene el oxi. Y el oxígeno. Y va a estar conectada. De todas maneras, también tiene su 5', 3'. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Conectada al grupo fosfato. Y la 3 también conectada al grupo fosfato. Si lo miramos de acá, es 5' a 3'. Y esto está conectado a una base nitrogenada. Y esta no debe estar conectada a otra, a menos que estemos viendo la transcripción o alguna de estas cosas donde van a tener que complementarse, pero no, esta no tiene, no está como con la otra hélice para que se complemente generalmente. No sé si estoy haciéndome entender. Otra diferencia que el ARN tiene con el ADN es el uracilo. Entonces, en vez de timina, va a tener uracilo. Si nosotros tenemos este ADN, esta secuencia de nucleótidos del ADN, entonces lo queremos transcribir, lo volvemos ARN. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la A se va a transcribir en U en vez de T. Entonces tenemos U, A, G, C, A, U, A. Pero primero, ¿qué pasa si queremos esta secuencia de nucleótidos de ADN? ¿Cuál sería la complementaria? Pues sería T, T, A, G, C, A, T, T, A. Todo bien. Pero ya nos vamos a meter más en profundidad a estas cosas. Pero primero, el ADN generalmente no está simplemente así libre, solito, en el núcleo o en el citoplasma, si es una procariota. Esto va a estar organizado con unas proteínas que las empaquetan y se llaman las histonas. Entonces, tenemos acá el ADN y podemos pensar en él como si fuera un hilo. Es un hilo y lo vamos a... Ustedes han visto cuando alguien está cosiendo, entonces el hilo no está suelto, el hilo va a estar organizado como en unas cositas de cartón y va a estar envuelto en esas cositas de cartón. Exactamente lo mismo es lo que pasa con el ADN y las histonas. Entonces vamos a tener el ADN, que es un hilo, ya no vamos a dejarlo doble hélice, sino como así, para simplificar un poquito, y acá vamos a tener unas 8 histonas. Bueno, ahí no se ven las 8, es difícil hacerlo con perspectiva, pero ahí hay 8 histonas. Están una detrás de otra. Por ahí hay 8 histonas.
Entonces el ADN va a estar todo ahí envuelto en estas histonas, tal como el hilo. Pero, ¿cuáles son esas histonas? Tienen un nombre. Son 4. H2A, H2B, el H es histona, entonces histona 2A. Y histona 3, histona 4. Y hay otra histona que es la más única y es la H1. ¿Qué va a hacer esta H1? Va a ser un linker, un conector entre estos ovillos de histonas y ADN. Entonces los va como a conectar, como a estabilizar, que no se desconecten. Y esto tiene un nombre, esperen lo busco. Se llaman los octámeros. Y eso se va a llamar el conector o el linker. Y va a haber una proteína que va a hacer que esto se relaje. Eso se llama el acetilo. Entonces el acetilo lo que va a hacer es que viene acá, el acetilo, y entonces va a hacer que el ADN se desenrolle, esté más suelto, más relajado. ¿Y qué pasa si uno lo desacetila? Pues que está otra vez bien enrollado. ¿Y qué pasa si está bien enrollado? Pues digamos que uno va a coser, y entonces cuando uno va a coser uno tiene que quitar un poquito del hilo, el que uno va a utilizar, del ovillo. Si uno no lo quita, pues uno no va a ser capaz de trabajar cuando eso está tan enrollado. Lo mismo pasa con el ADN. Si está enrollado no se puede usar. No se puede usar. Está como guardadito. Y no va a ser transcrito a ARN y por lo tanto no va a hacer proteínas y no se va a expresar. Y esto es un proceso epigenético. Básicamente se puede añadir el acetilo para que esto se pueda expresar. Y entonces como ya está ahí bien suelto, pues ya se puede empezar a convertir en ARN, a transcribir y a poderse expresar. Y si se quita el acetilo, pues no se va a expresar. Entonces esto es una regulación genética, que es epigenética, pero eso ya es otro tema. El acetilo también van a haber unas proteínas que lo enrollan, que no solamente está así el ADN, sino que cada una de estas, digamos que esto es un octámero, esta bolita, es todo eso. Eso es así. Y entonces se enrolla de esta forma. Y va a cansar la célula. Y entonces esas cadenas largas de su enrollado otra vez y va a formar la cromatina. Si la célula tiene que organizar aún más esta cromatina, ya va a crear los cromosomas. Pues un cromosoma, digamos, que se ve así. Pero generalmente no está organizado en cromosomas, sino que está organizado en la cromatina. Pero es que esto está exageradamente enrollado. Se llama superenrollamiento, este proceso. ¿Y quién lo enrolla? Pues la topoisomerasa 1 y 2. Este enrollamiento puede ser positivo o negativo. Positivo es que se está enrollando y negativo es que se está desenrollando. Cuando esto está enrollado, eso es como se va a llamar heterocromatina. Pero cuando esto ya está bien laxo, bien relajado, que ya se puede expresar, se puede usar, se va a llamar eucromatina. Ahora que entendemos mejor la estructura, vamos a ver la replicación. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí una célula. Ella está feliz viviendo su vida. Lo que pasa es que esta célula tiene que dividirse. Entonces ella tiene ahí todo su ADN. Y entonces ella dice, me tengo que dividir. Antes de dividirse, ella tiene que hacer una tarea. Y es que ella tiene que tener 2 veces ese material genético. ¿Por qué? Porque pues si no, si ella no lo duplicara,
Entonces una de sus hijas tendría el material genético y la otra pues nada. No funcionaría una célula así. O incluso peor, donde una tenga la mitad y la otra tenga la otra mitad. Horrible, porque ninguna de las dos va a funcionar. Entonces, obviamente se va a tener que duplicar. ¿Cómo es esta duplicación? Bueno, pero que todo esto pasa durante la fase S de la interfase del ciclo celular. Básicamente tenemos estos ciclos. Acá tenemos G1, G2 y la mitosis. Y acá tenemos la fase S. La fase S es que se va a duplicar todo ese material genético. Ya tiene que hacerlo antes de la mitosis para tenerlo todo listo. Si nosotros cogemos el ADN de una sola célula humana, mide 1,80. 1,80 es absurdo porque una célula mide exageradamente poquito. Es como si uno le pidieran, hey, puedes meter dentro de una cajita de este tamaño un hilo que mide acá hasta Ibagué. Pues muy difícil, parce. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Primero que todo tenemos que desenrollarlo para que sea más fácil. ¿Quién lo va a desenrollar? Una enzima que se llama girasa. Entonces esta proteína lo va a girar. Ajá, enzima girasa lo gira. Y lo va a girar de manera que ya no esté una hélice, sino derechito. Lo va a enderezar, va a ponerlo liso. Y entonces ya tenemos acá. Parece unas escaleras imprácticas. Pero aún no podemos empezar, porque acá tenemos todas las bases conectadas. Y nosotros no queremos eso, porque pues, cuando ya están conectadas ya no podemos conectar nada más a ellas. Entonces, ¿quién nos va a salvar? La helicasa. La helicasa es una enzima que va a romper los enlaces de hidrógeno. Entonces, a medida que ella vaya haciendo, ya va a abrirse paso por los enlaces de hidrógeno y los va a romper. Entonces, estos van a quedar, una vez la helicasa haga efecto, van a quedar así, abiertos, que ya no están conectados. Y cada una de esas cositas no va a ser nitrogenada. Recuerden, la adenina, la guanina, todas esas cositas son una de estas rayitas. Entonces tenemos la helicasa, que pues ellos van a seguir. La girasa va a seguir haciendo esto, y la helicasa va a seguir haciendo eso, pero es mejor ver eso en una animación, que ahorita les voy a aprender una animación, porque es difícil ver esto en un tablero. Entonces recuerden que esto es un proceso continuo. Ellos van a seguir y van a seguir. Se mueven. Pero esta cosa va a querer volverse a cerrar. Nosotros no queremos eso. Un inconveniente. Tendría que volver a hacer eso de nuevo. Sería como Sísifo con la piedra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner unas proteínas acá que se llaman proteínas SSB. Como así. En inglés significa Single Strand Binding Protein. Proteína que se une a una sola hebra, a una sola cadena de ADN. Y va a hacer que ella no se vuelva a cerrar, para que sea más conveniente. Empieza una proteína que se llama la primasa. La primasa, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que pasa es que el ADN no se puede duplicar como así. Necesita alguien que le diga, hey, empieza ahí, ahí. ¿Y quién va a hacer eso? El primer o el cebador, que está hecho de ARN. Entonces va a haber una enzima que se llama la primasa y va a poner ahí el primer, que es ARN. Y ese ARN le va a decir a nuestra proteína estrella, la principal de este show, le va a decir dónde empezar. ¿Cuál es esa principal estrella del show? Bueno, la otra también va a tener el primer acá. ¿Quién es la principal estrella del show? La ADN polimerasa. En este caso la 3. Hay 3 tipos. La 1 va a hacer verificación, va a quitar los primers y los va a reemplazar, porque no podemos tener una cadena que sea ADN mezclado con ARN. Tiene que ser solo ADN. Entonces va a quitar este primer y
lo va a reemplazar por el ADN necesario, reemplaza. Y ese proceso de verificación es muy importante para evitar las mutaciones. De hecho, muy buena en lo que hace. Y luego tenemos la 2, que también actúa en verificación. ¿Y la 3 qué hace? La 3 es la puta ama. La 3 va a hacer... La 3 es la que va a poner los nucleótidos. Y es la que va a hacer, pues la que va de por sí a hacer la replicación, la que va a poner los nucleótidos del ADN que sean necesarios. Es que hay un problema. Esta trabaja de 3' a 5'. Y también de 5' a 3'. Pero esta no, esta es fregada. Esta solamente va de 5' a 3'. Y eso es un problema. ¿Saben por qué? Una de esas cadenas, si nosotros miramos desde acá, va a ir de 3' a 5'. Y otra, como es antiparalela, va a ir de 5' a 3'. Y entonces, si empieza desde el cebador, entonces esta polimerasa 3 tiene que ir de 5' a 3'. Como es antiparalela, la que va de 3' a 5', entonces esta va así, 5' a 3', como van al revés. Y esta va a ir, es así, de 5' a 3'. Pero es que esta tiene un problema. ¿Por qué? Cuando esto se abre más, porque recuerden que esto es algo continuo, pues esta va a tener el cebador acá y ella va a seguir hacia allá, en vez de seguir hacia acá, que es a donde tiene que ir. En cambio la otra, pues no tiene ningún problema, ella va hacia allá, así mismo va a seguir continua con esto. Voy a mostrarles una animación porque es difícil de explicar esto con dibujos. Entonces, esto no puede seguir así para siempre. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner otro primer. Digamos, este es el primer, esta sigue así, y la primasa tiene que volver a poner otro primer. Y esta tiene que volver a hacer esto. Mientras que la otra con un solo primer tiene. Y poner estos primers y hacer esa de manera tan inconveniente se demora. Entonces esta va a ser la hebra principal, la que va así sin problema, y esta va a ser la hebra retrasada, porque nos va a atrasar todo el trabajo. Y esta me molesta, la verdad, no me gusta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros miramos con más profundidad la hebra retrasada, entonces vemos que acá va a haber un primer y ella va a seguir así, acá otro primer y ella va a seguir así, primer y ella va a seguir así. Pero recuerden que nosotros no podemos dejar los primers ahí. Tarde o temprano hay que quitarlos y ponerlos con ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la polimerasa 1 va a quitarlos. Va a quitar los primers y va a poner el ADN respectivo con las bases complementarias, que va a ser casi que igual al primer, pero ADN y va a tener timina. Y va a hacer esto con todas. Con todas va a ponerles el ADN y quitarles el primer, el de ARN. Pero es que ustedes ven que estas cuando están conectadas, están como una pita desconectada. Problema. Nosotros necesitamos que sea una sola. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos? Fragmentos de Okazaki. Ustedes ya habrán escuchado esta palabra, a mí me daba miedo, yo pensé que era algo muchísimo más complejo de lo que realmente es, y yo era, bueno, ¿quién es Okazaki? Entonces, la ARN polimerasa 1 va a conectar esto. ¿Ven o no? Era la ligasa, qué hueva. ¿Quién va a conectar esos fragmentos de Okazaki? Una enzima que se llama la ligasa, que los va a conectar, los va a ligar. Entonces ahora tenemos una hebra completica de ADN.
¡Qué felicidad! Por cierto, me olvidé decir esto, pero esto se llama la horquilla de replicación. Ella realmente se ve como así. Si pusieron una T y lo unieron con una G, grave, va a pasar una mutación. Puede que esa mutación sea tan dañina que haga que la célula se vuelva cancerígena o ya no funcione. Entonces, la polimerasa 1 va a ver esto y va a decir, ¡ey, paren! Y entonces lo va a parar y va a poner la adenina. Cuando ya termina esto, ¿qué tenemos? Como cada una tiene una hebra original y la otra es una copia, solamente se conserva la mitad de las hebras. Entonces eso se llama replicación semiconservativa. Por entonces nuestro ADN fue transcrito. ¿Ahora qué? De por sí, ¿para qué necesitamos ese ADN? Porque ese ADN son las instrucciones para hacer las proteínas. Piénsenlo así. El ADN es como si nosotros tuviéramos un libro de instrucciones. Un libro de instrucciones, pero el super libro de instrucciones. Pero lo que pasa es que ese libro está en código binario. Qué inconveniente, ¿no? Entonces, hay que traducirlo de binario a letras normales. Entonces, este proceso se llamaría la transcripción. Entonces, nosotros tenemos la transcripción y ahora tenemos un papel. Pero ¿qué es lo que pasa? Se lo tradujo de binario a alemán. Esto dice algo en alemán. La cosa es que si uno habla español, uno no va a entender esto. Pero al menos no está en código binario. Luego esto, en un proceso que se llama traducción, se va a convertir de alemán a español. Entonces va a decir proteína, no es una proteína X, va a decir queratina. Mi letra cada vez está peor, entonces digamos que va a decir queratina. Pero eso obviamente es solo una metáfora. Entonces, ¿cómo se va a llamar este libro? ADN. ¿Cómo se va a llamar? ARN mensajero. ¿Y eso cómo se va a llamar? Proteína. Entonces, este proceso de traducir esto a esto pues no se llama traducción, se llama transcripción. Transcripción de ARN a ARN mensajero. ¿Cómo ocurre esto? Un poquito similar a lo que ya vimos. Vamos a tener el ADN, doble hélice, todo bien, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a tener a ninguna girasa, sino que vamos a tener un complejo de proteínas, que sería el ARN polimerasa, más unas proteínas que se llaman factores de transcripción. Transcription factors, les vamos a decir así. Vamos a seguir así entonces. Transcription factors. Y entonces estos van a ser muchos tipos, que la proteína sigma, que la proteína que se une al tata, pero no vamos a entrar en profundidad en eso. Vamos a decir nada más las proteínas de transcripción, los factores de transcripción. Entonces, tenemos el ADN, y entonces lo que va a hacer es que el ADN va a tener una región, que es la región de iniciación. En procariotas es una sola región, pero en eucariotas son un montón de regiones. Entonces, en una de estas, si pensamos en eucariotas, va a ser la región de iniciación. Que generalmente, pues vemos así, como el ADN así, va a ser una generalmente, una que tiene muchas Gs y muchas Cs, y otra que tiene ta. Y esta va a ser la caja Tata Box. Bastante famosa. Entonces estos va a ser nuestros G, nuestros tata, todo eso. Y unos nucleótidos después, como unos 10, va a empezar
la transcripción. Entonces, una vez que esa proteína reconoce esto, esta región va a llamar a la ARN polimerasa para que se una. Vamos a pensar acá, la polimerasa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos mismos van a abrir la horquilla y ellos van a escoger una de estas dos, no importa cuál. Una de estas dos. Digamos que escogieron la de arriba. La ARN polimerasa siempre va de 5' a 3'. Pero esa no tiene problema porque ella siempre va a ir a la dirección, o sea, esta proteína con este ARN polimerasa siempre va a ir en dirección 3', 5'. Entonces no vamos a tener ningún fragmento de Okazaki, ninguna hebra retrasada, no, va a ser todo muy bien, muy uniforme, muy continuo. Entonces digamos que escogió la de arriba. Soy de 5' a 3', digamos que esto va hacia acá, esto también viene hacia acá, entonces sería la 3' y acá sería la 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ARN polimerasa no necesita ningún primer ni nada, ella empieza, ella es sola, ella no necesita a nadie. Entonces, si tenemos acá secuencia de ADN, eso va a traducir así. No dice nada. Entonces esto va a seguir y así va a ser muy largo. Y de hecho van a haber algunas regiones de ADN que harán que ese ARN transcriba varias partes varias veces. Digamos que eso va a ser epigenético. Entonces no va a ser siempre así, va a ser dependiendo del ambiente. Entonces digamos que hay una región del ADN que dice, no, vuelve a hacer esto, vuelve a transcribir esto, vuelve a transcribir esto. Digamos que nosotros estamos comiendo mucha leche, entonces hay una región que dice, haz la enzima que degrada la lactosa. Y entonces tiene que hacer muchas. Entonces si tomamos leche, eso va a decir, haz la enzima de nuevo, haz la enzima de nuevo, haz la enzima de nuevo. Pero si nosotros no tomamos leche, entonces va a decir, sáltate esa parte, no hagas la enzima. Porque así es una sobresimplificación de cómo es la epigenética. Y una vez esto se tenga que terminar, va a haber una región del ADN que le va a decir, ya no, para. Entonces la polimerasa de ARN va a parar. Entonces vamos a terminar con esto, con este proceso. Esas proteínas se van a disociar y vamos a tener un pedazo de ARN que tiene la información transcrita del ADN. Pero nosotros no podemos enviar esto ya así. En procariotas sí, o sea, esto ya es el ARN mensajero del todo y ya se envía hacia el citoplasma, sale del núcleo. Pero en eucariotas no, ellas tienen que cuidarlo. Ellas tienen que cambiarlo, tienen que alistarlo para que pueda salir. Entonces, ¿qué le hacen? Bueno, el primer cambio es que acá van a haber algunas regiones que se llaman los intrones. ¿Qué van a hacer? Nada, pues eso no van a codificar proteínas, deben ser como más bien instrucciones epigenéticas y cosas. Pero nosotros no lo necesitamos ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos se van a cortar. ¿Quién los va a cortar? El empalmadosoma. Espliseosoma se llama en inglés, el empalmadosoma. Los va a cortar y entonces el empalmadosoma los va a unir, los va a empalmar. Pero entre las regiones que no son intrones, ¿cómo se llaman? Los exones. Lo opuesto a los intrones. Entonces acá solamente va a haber los exones. Luego, ¿qué va a pasar? Que esto todavía no está listo porque tiene que hacerse unas cosas para protegerlo. Entonces, digamos que ese es el 5', ese es el 3'. ¿Qué le vamos a poner acá? Una caperuza. ¿Y la caperuza de qué va a ser? De guanina modificada. Esa guanina modificada va a evitar que esto sea degradado por las enzimas que degradan ADN en el citoplasma. Y acá va a pasar lo mismo. Vamos a tener una colita poli A.
va a tener puras adeninas en la cola, o sea, en el 3'. ¿Para qué? Pues para la misma razón, para darle esta protección y esta estabilidad. Entonces, ¿cómo se llama esto? Ya puede salir del núcleo, o sea, ya se va, o sea, ya está listo. ¿Cómo se llama? Maduro. Ya está lo suficientemente maduro para poderse defender solo y salir. Entonces, tenemos acá el núcleo. Y esto sale por un poro nuclear. ¿Hacia dónde? Pues hacia el citoplasma. En procariotas esto no sale del núcleo. ¿Por qué? Porque pues no hay un núcleo. Ni siquiera necesitamos madurarlo. Eso simplemente va directamente a donde tiene que ir. ¿Y a dónde tiene que ir? Eso siempre, el ARN mensajero maduro, siempre va a ir al ribosoma. ¿Y qué va a hacer? Traducción. Se olvidó explicar una cosa, y es que el único ARN que existe no es solamente el ARN mensajero. También hay otros dos que son muy comunes. Y de hecho las polimerasas, dependiendo del tipo de polimerasas, van a ser diferentes tipos de ARN. La polimerasa 2 va a ser el ARN mensajero. La 1 va a ser el ARN de los ribosomas, que acuérdense que los ribosomas están hechos de ARN y de proteínas. Y la 3 va a ser ARN transferencia, que ya vamos a explicarles para qué sirven. Y también algunos ARN ribosomales. Y la 2 también va a ser algunos ARN micro, ARNs variados, pero no vamos a meternos en eso. Y claro, si tú eres un ARN, o sea, todos los tipos de ARN, tarde o temprano van a acabar en el ribosoma. Ahora que estamos en el ribosoma, viene mi parte favorita. La traducción. Acá vamos a convertir ese alemán horrible en español entendible. O sea, ese ARN mensajero en proteínas, porque la célula entiende las proteínas son comandos entendibles para la célula. Entonces, tenemos acá el ribosoma. El ribosoma tiene dos unidades. Una que es la más grande y otra que es la más chiquita, la superior y la inferior. Tienen nombres, no me acuerdo cuáles son, pero eso es como una hamburguesa exagerada, ¿sí? Esto va a tener 3 sitios. Uno se llama el E, otro el P y otro el A. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar por acá. ¿Quién? El ARN mensajero. Va a entrar al ribosoma. Y entonces, recordemos que el ARN mensajero va a tener unas bases nitrogenadas. Va a tener todo esto. Y la cosa es que esto se lee a 3. O sea, el ARN, bueno, o sea, en el proceso de traducción esto se lee a 3. Entonces, el AUA, AUG, CGT, y estos cosos de A3 se llamarán codones. Codones. Y cada codón va a tener un aminoácido. Acá hay una tabla, si pueden observar, que tiene cada combinación de los codones con su respectivo aminoácido. La cosa es que, digamos, cada codón solamente va a poder hacer un solo aminoácido. Digamos que este es el aminoácido W. Pero es que el aminoácido W no va a poder ser hecho solamente con este. Digamos que acá tenemos AGG. Eso también puede ser el aminoácido W. Entonces es redundante. Se dice que eso es redundante porque es repetido. O sea, varios aminoácidos pueden significar, no, varios codones pueden significar el mismo aminoácido. Entonces, dependiendo de la secuencia de ARN mensajero, vamos a tener diferentes aminoácidos. Y recordemos que los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas, las partes de las proteínas. Pero, ¿cómo van a llegar esos aminoácidos ahí? Una especie de ARN que se llama ARN. Una especie de ARN que se llama ARN transferencia. Pueden acordarse de esta T como ARN traductor porque eso es lo que hace. Pero también es el que transfiere, el que transporta estos aminoácidos acá.
Entonces, esto va a tener unas bases acá, nitrogenadas. Digamos que esto tiene UAC, perdón. Entonces, el UAC siempre va a tener pegado la metionina. ¿Esto cómo se va a llamar? El anticodón. ¿Por qué? Porque si esto sí o sí se va a unir al codón, que es AUG, porque esas son las bases nitrogenadas complementarias, la A con la U y la C con la G, que así es como funciona el ARN. Entonces así es como este ARN transferencia sabe, entre comillas, si pudiera saber dónde hacerse. Entonces digamos que acá tenemos un codón que dice CCC. Entonces no vamos a tener ningún aminoácido todavía, no va a llegar el ARN de transferencia. ¿Por qué? Tenemos que esperar a que llegue el AUG. O sea, a que acá haya una secuencia de nucleótidos AUG. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente ese AUG? ¿Yo qué tengo con ese AUG? Bueno, ese es el codón de inicio, el start, que es la metionina. Entonces, los aminoácidos no van a llegar hasta acá hasta que la metionina llegue. O sea, siempre va a ser la primera. Entonces, va a llegar acá el ARN de transferencia que tiene acá pegado la metionina. Y entonces se va a pegar a este. Muy bien. Luego, eso se va a mover y se va a ir para acá. La metionina. Y se va a ir para acá. Y acá, digamos que ahí ahora sigue el GGG. Y entonces luego va a venir otro que tenga el CCC. ¿Cuál es el aminoácido que trae el CCC? Prolina, porque acá según esta tabla dice la prolina, es el código genético, pueden buscar, a mí me encanta de hecho. Prolina. Y esta prolina va a unirse por enlace peptídico con la metionina. Y ahora se van a mover otra vez. Van a moverse. Eso es difícil de dibujar, un poco estresante. Entonces la metionina va a quedar acá. O sea, se va a separar de todo este codón, de este ARN de transferencia. Y acá va a estar el otro ARN de transferencia que tenía la prolina unido a la metionina. Y acá se va a unir otro. Entonces digamos que este dice C. Eso es fenilanina. Entonces acá se une la fenilanina. Y este, como está en el E, que significa exit, entonces va a irse. Y él va a ir otra vez a coger la metionina, su aminoácido correspondiente. Y esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces lo que vamos a tener, que eso se ve como así, una cadena de aminoácidos. Una cadena de aminoácidos se llama un polipéptido, pero si es lo suficientemente larga, como de 100 aminoácidos, se va a llamar una proteína. No puedo dibujar 100 aminoácidos, pero esto digamos que es una proteína. Entonces esto sigue, pero ¿cuándo va a parar? Cuando esto llegue a un codón stop. Pero los codones stop, digamos que acá está todo feliz, haciendo sus aminoácidos y todo. Una cadena bien larga. Y entonces acá llega un codón stop. Los codones stop, por ejemplo, el UAA. Entonces el ARN, el mensajero, diría UAA. Y acá tendría el anticodón complementario. Pero esto no va a tener ningún aminoácido, sino que va a ser un factor de liberación para evitar que esto forme nuevos enlaces peptídicos. ¿Y qué va a pasar? Pues ya terminó. Ya se terminó. Entonces va a haber una cadena de aminoácidos, es decir, una proteína. Y ya. ¿Qué pasa cuando ya está la proteína? Pues ya esto de traducción se terminó.
el sistema se va a disociar. Ahí la parte del ribosoma, el mensajero, se va a disociar. ¿Y la proteína dónde se va? Pues esa proteína aún no está lista. Ella va a ser doblada de cierta forma, que quede como de cierta forma que se necesite, porque la forma determina la función de las proteínas, y va a ser procesada en otros organelos celulares, como el aparato de Golgi, en el retículo endoplasmático, un retículo endoplasmático rugoso. Pero el papel del ARN mensajero ya se acabó.